El tema para hoy es introducción a las tecnologías asistivas y actualizaciones en rehabilitación. Es un tema bastante amplio, pero me gustaría que ustedes más o menos visualizaran algunos nuevos desarrollos que se están realizando en rehabilitación y en tecnología asistiva. Si pudiéramos definir tecnología asistiva, tenemos una definición que proviene de una ley que tiene en Estados Unidos referente a tecnología asistiva. Ya en el año, imagínense, ya en el año 1988, Estados Unidos tiene una legislación específica referente a la prescripción de tecnologías para personas en situación de discapacidad. Podemos definir tecnología asistiva como cualquier ítem, equipo o sistema adquiridos comercialmente, modificado o adaptado que es usado para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de individuos con discapacidad, ¿ya? Nos referimos a ítem como los aspectos más básicos o tecnología a bajo costo, ya equipos como un poco más complejos y sistemas donde podemos unir ítems más pequeños o de bajo costo con sistemas mucho más complejos, por ejemplo un computador con un switch o un switch de soplido con una silla de rueda eléctrica, etc. ¿Cuál es la importancia de la utilización de tecnologías en personas en situación de discapacidad? La tecnología puede impactar en muchísimos aspectos de la vida de las personas en situación de discapacidad. Podemos ayudar en la comunicación, en la movilidad, ¿cierto? En el trabajo, hay experiencias laborales utilizando tecnología, tiempo libre, participación social. Podemos decir que la tecnología va a ser una herramienta que les va a ayudar a moverse hacia el nivel más alto de independencia. Entonces, finalmente, acá tenemos el fundamento de por qué usar tecnología. La tecnología puede hacer que una persona modifique incluso su nivel de discapacidad, ¿cierto? Sabemos que el contexto es muy importante en la definición, ¿cierto?, de los grados de discapacidad en los niños y en los adultos. Por lo tanto, las tecnologías van a ser un facilitador. La tecnología puede liberar el potencial humano, ¿cierto? Hay, especialmente las personas con trastornos motores, donde tienen muchísimas dificultades de movilidad, la tecnología puede hacer que se puedan comunicar o que se puedan movilizar de un lugar a otro de manera independiente. La tecnología optimiza el desempeño, ¿cierto?, en todas las etapas del ciclo vital. Respecto a las actualizaciones en tecnología asistiva y tecnologías para la rehabilitación, tenemos un gran campo de diversos desarrollos que se están generando. Me voy a referir a ellos de manera superficial, ¿ya?, porque por sí cada uno de estos serían un tema, dijéramos, para una clase, pero la idea es que ustedes puedan visualizar que esto existe, ¿ya?, y que me imagino de aquí a 15, 20 años ya vamos a estar pudiendo verlo, ¿cierto?, en nuestras prácticas cotidianas. Respecto a los robots en educación y rehabilitación, tenemos que es un campo bastante emergente. Entonces, por ejemplo, acá en la foto se observa un tipo de robot que se está desarrollando principalmente para niños con autismo. Es un robot que facilita la interacción social, apoya al niño en diferentes actividades, por ejemplo, dentro de la sala de clase, apoya también el desempeño escolar de todos los niños en relación al aspecto de interacción. Second thing is the way now looks, its design, its appearance, its size, its sound are really crucial. The importance of nutrition and being physically active. Now when I go home I can tell my family how I worked out with a robot, and then I can tell them how to work out too. We've been having a lot of interactions with myself and the ESE students and the robots. The students are able to interact with the robots more on a level that they're feeling comfortable with. For some reason, students with autism are drawn to technology. Carolyn and Milo use everything from simple games to counting and emotional exercises. Carolyn selects lessons on a tablet, and then Milo keeps things interesting by combining them with videos and questions. Which one did he use? Nice! You're right. Good job. Milo and Carolyn are a good pair. Milo is reliable, and Carolyn is there to help facilitate with a human touch. People with ASD can have trouble interpreting social cues, like smiles or frowns. Some of Milo's lessons are designed to help specifically with that, by demonstrating facial expressions and emotional cues, and asking what they mean. They don't understand the perspectives of others. They don't understand emotions. Les puedo contar que son robots que se llevan, ¿ya? Por eso es la traducción de inglés. Y esto ha generado un impacto, o sea, una revolución, diría yo, en el campo de la rehabilitación, ¿ya?, y de la salud, porque pueden
hacer incluso, por ejemplo, que una persona con una lesión medular que antes utilizaba una silla de ruedas pueda comenzar a utilizar, por ejemplo, este tipo de exoesqueleto y le permita tener marcha independiente o utilizando bastones. Son robots que incluso tienen una batería, son portables, se pueden cargar. Imagínense como el impacto que puede generar en la calidad de vida de una persona que antes era usuario de silla de ruedas y ahora podría utilizar este tipo de dispositivo. Tienen un desarrollo ya hace un par de años, pero aún son de alto costo. Y hay otro prototipo de exoesqueleto. Hay varios tipos, ¿ya? Ustedes, pues, si se ponen a investigar, van a encontrar que hay varios. Esto probablemente es uno de los temas más conocidos para ustedes. Tenemos hace varios años ya que se están utilizando plataformas, ¿cierto?, de videojuegos, donde las personas pueden a través de los videojuegos desarrollar ciertas habilidades perdidas a través de estas plataformas, en el fondo con aspectos motivacionales muy fuertes, lograr adquirir, por ejemplo, nuevas habilidades. Lo nuevo, lo que les puedo contar como en relación a actualizaciones, es que existen plataformas específicas de realidad virtual para rehabilitación, donde la persona incluso puede trabajar aspectos de la vida diaria o simular, incluso como una realidad virtual ya más de inmersión, simular estar, por ejemplo, en ciertos contextos y en estos contextos lograr, por ejemplo, entrenarse en vestuario o en cocinar. Hemos trabajado mucho actividades para motricidad gruesa, la precisión de los movimientos, hemos trabajado también el respeto de turnos, ya que precisamente en discapacidad intelectual es uno de los factores que se pueden manejar en toda la parte de juegos. Adicional a esto, nosotros nos damos cuenta que ellos empiezan a delimitar espacios y también el seguimiento de instrucciones, adelante, atrás, hasta dentro del cuadro, levanta la mano, sube el pie, y ya cuando van creciendo los chicos ya podemos ejecutar actividades mucho más complejas apoyados con el Kinect, como levanta tu mano derecha, levanta tu mano izquierda, mueve la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Con los grandes ya hablamos más de actividades de habilidad social. También nos damos cuenta que hay muchos chicos que todavía presentan dificultades motrices. El Kinect ha permitido que ellos logren desarrollar estas habilidades. Adicionalmente, como hablamos de jóvenes adultos, ellos en este momento están en un proceso de adquisición de toda la parte de seguridad. Hay otras plataformas de realidad virtual donde se utiliza un Oculus, que son estos lentes de realidad virtual, donde la sensación de estar obviamente en esta realidad es mucho más potente, ¿cierto?, que verlo en una pantalla, sino que acá yo incluso puedo verme a mí mismo. Esta superficie donde la persona además se incluye movimiento, o sea, no es solo mirar, sino que también yo puedo moverme. Than a mouse and keyboard or even a gamepad. ¿Ya? Esto también son nuevos desarrollos relacionados con realidad virtual, donde me parece interesante contarles, existe un guante que se llama Glove One, que permite incluso sensibilidad. Entonces, por ejemplo, la persona puede sentir incluso, por ejemplo, fuego o frío, que toca algo, en el fondo le entrega sensibilidad a la realidad virtual. Muchos de ustedes seguramente conocen el Lokomat, que es creado por Jocoma. Ya no solo se utiliza el Lokomat para entrenar la marcha, sino que cada vez se están incorporando a este dispositivo de movilidad pantallas, por ejemplo, de realidad virtual, donde la persona linkea el movimiento con una iniciativa, ¿cierto? El niño está caminando, pero no está caminando como sin ningún sentido, sino que, por ejemplo, va hacia un árbol o va a chutear un balón, o incluso los últimos desarrollos de Lokomat permiten que el Lokomat pueda salir fuera de la sala de terapia o la sala de rehabilitación. También tenemos bastante desarrollo en las actualizaciones en prótesis. Ya hemos tenido el último tiempo, han aparecido bastantes actualizaciones en relación a las prótesis 3D, ¿cierto? Que la gracia que tienen es que son de bajísimo costo en relación a las prótesis que teníamos antiguamente, y la construcción puede ser personalizada, en el fondo, como a las necesidades de cada persona. ¿Ya? También vemos, por ejemplo, otras prótesis con diseño que podrían facilitar todos los aspectos emocionales para niños que son usuarios de prótesis, ¿ya? Y, por ejemplo, acá hay una prótesis intercambiable
donde está construida con Lego. Hay una experiencia incluso en Colombia donde los niños han construido sus propias prótesis con Lego. También la nueva era de las prótesis son las prótesis sensoriales, que van a permitir, incluso por ejemplo, entregan sensibilidad ya respecto a lo que yo estoy tocando. ¿Ya? Entonces eso permitiría, por ejemplo, tomar un huevo sin quebrarlo o tomar un bebé. Respecto a los dispositivos para la movilidad, tenemos también bastantes desarrollos en el último tiempo, algunos a bajo costo y otros también a más alto costo. Les puse acá como ejemplo el Get Up, que es una iniciativa chilena de una silla de ruedas que permite estar de pie, ¿cierto? Son sillas dinámicas que permiten como cambios de posición. O otro kit, por ejemplo, de sillas que se adosan a las bicicletas, que permiten, por ejemplo, la realización de actividades de tiempo libre o salir acompañado. También son a bajo costo, uno puede pedirlas, se manda como un kit, se entregan en 10 días. Acá les puse un ejemplo de un auto adaptado, se llama Cangurú, que es un auto especial para usuarios de silla de ruedas, ya un auto eléctrico, que también imagínense el impacto que puede generar en una persona usuario de silla de ruedas con las dificultades que tenemos y que todos sabemos para movilizarse en el contexto de nosotros, que es muy difícil, ¿cierto? Las calles no están adaptadas. Tener un auto como este que permita mayor autonomía en la movilidad. Positioned, and we don't have to worry that she's getting sore or not, or that the positioning is in any way affecting her body. Being in a standing position allows students to be more involved and often to have better attention. Por otro lado, las sillas de rueda, como les contaba, la tendencia a tener sillas como dinámicas, y también existen algunos desarrollos como de sillas orugas, que son estas que permiten, por ejemplo, salvar escaleras. Estas partes son tal como si fueran piernas, entonces puede subir escaleras también, ¿ya? Y salvar todos los obstáculos que uno le ponga. Si un escalón o zanja se interpone en su camino, los neumáticos se transforman en piernas que permiten superar el obstáculo. El usuario controla el dispositivo por medio de un joystick y el robot automáticamente evalúa el terreno circundante y se mueve adecuadamente. También tenemos los desarrollos de interfase cerebro-computador, que yo puedo comandar ciertas, dependiendo de la conexión, pero podría comandar, por ejemplo, el computador o aspectos de mi casa, por ejemplo, las luces o encender o apagar la televisión, ¿ya? A través de estos cascos. ¿Cómo funciona? Con ciertos impulsos cerebrales, después de un entrenamiento, ya no es tan fácil, pero después de un entrenamiento las personas podrían aprender, ¿cierto?, a comandar el ambiente con impulsos cerebrales que en realidad son pensamientos de cierto tipo de... Por ejemplo, cuando yo pienso una cosa, pasa esto. El casco que más se utiliza es el EPOC, el Emotive EPOC. Son electrodos que permiten lo que ya les conté. ¿Ya? Y otras tecnologías u otros desarrollos que les pongo como ejemplo solamente es esta aplicación que transforma la lengua de señas en audio, ¿ya? Y estos es una fundación que transforman juguetes o autos eléctricos, los adaptan con switch para que niños con alguna discapacidad los puedan utilizar, ¿ya? Estos son solo ejemplos porque existen muchísimas otras tecnologías y otros desarrollos, pero la idea es que puedan ustedes visualizar que nuevas cosas se están desarrollando en rehabilitación, y eso, si les interesa, pueden averiguar más.
My name is Alex. What's your name? Nice to meet you, Alex. I'm Jared. Por otro lado, les voy a contar un poco acerca del uso de computadores, tablets y aplicaciones en niños, especialmente niños con alguna discapacidad. Tenemos que el computador puede ser una herramienta terapéutica, ¿cierto? Tenemos cada vez más la utilización, vemos en las salas en las consultas, ¿cierto?, la utilización de herramientas computacionales que facilitan, ¿cierto?, las sesiones de rehabilitación. Por otro lado, también tenemos algunas adaptaciones que permiten la accesibilidad al computador, ¿ya? Este también es un tema muy grande, ¿ya? Así que también les voy a contar lo más importante, ¿ya? Y si a ustedes obviamente les interesa el tema, pueden profundizar un poco más en él. Podemos encontrar software y hardware que facilitan la accesibilidad al computador, ¿cierto? Acá vemos un niño que está utilizando un computador adaptado con un teclado. Ya en este caso está usando un teclado que se llama IntelliKeys, donde además tiene aspectos sensoriales, porque dijéramos está con relieve cada una de las figuras que está utilizando. Este teclado permite, por ejemplo, que uno pueda intercambiar las plantillas que uno quiere utilizar. A modo general les puedo decir que es posible adaptar los dispositivos de entrada del computador, tales como la pantalla, el teclado, el mouse, la cámara o el micrófono. Respecto a la pantalla, tenemos adaptaciones tales como utilizar una pantalla táctil o un software de magnificador que magnifica en el fondo lo que está apareciendo en la pantalla, o los software de escáner de pantalla que permitirían, por ejemplo, que el niño con un switch adaptado pueda elegir el icono que quiere, por ejemplo, del escritorio. Respecto a los teclados, tenemos una cantidad gigante de adaptaciones de teclado o de teclados adaptados para diferentes necesidades, ¿cierto? Tenemos teclado expandido, teclado en pantalla, que es una opción que uno puede tener incluso desde el computador común y corriente. Uno puede configurarlo para que aparezca el teclado en pantalla y utilizarlo, por ejemplo, con un puntero cefálico. O los protectores de teclado que permiten que el niño teclee con mayor facilidad. Respecto a los mouse, también podemos hacer adaptaciones dependiendo de la necesidad del niño, tales como switch, cambiar el mouse por un switch, o utilizar un joystick que facilita el movimiento del mouse, ¿cierto? O el trackball, que es un mouse como con una bolita encima, se les voy a mostrar una foto, o mouse de pie, etcétera. O el head mouse, que es un programa computacional que permite utilizar el mouse con la cabeza, con los movimientos de la cabeza. La cámara también es posible adaptar. Hay experiencias de construcción de sistemas de eye tracking caseros a través de cámaras web. Entonces el sistema de eye tracking lo que permite es la utilización del computador solo con los movimientos de los ojos. Respecto al micrófono, también podríamos hacer adaptaciones, tales como incorporar un software de reconocimiento de voz que permita utilizar el computador solo con la voz. Respecto a los dispositivos de salida, también tenemos algunas adaptaciones que podríamos realizar. Por ejemplo, incluir una impresora braille o software que escanean los documentos y permiten escucharlos. Lectores de pantalla, sintetizadores de voz, ¿ya? O adaptar simplemente la configuración del computador para tener mayor contraste o colores y luz. Acá hay algunas fotos de teclados adaptados. Ya acá tenemos el teclado en pantalla, el IntelliKeys, el mini teclado,
¿cierto? Este es un artefacto que permite teclear con mayor facilidad, ¿cierto? No necesariamente con los dedos. Acá también tenemos otro tipo de teclado con protector. Ya acá hay diferentes tipos de adaptaciones de mouse, el mouse de pie, ¿cierto? El mouse de stick, el trackball, ya diferentes tipos de adaptaciones de switch, otro tipo de trackball y la cámara web, que se los pongo acá en mouse porque podríamos utilizarlo como head mouse. Diferentes tipos de switch, dependiendo de las necesidades del niño, es el switch que yo le voy a indicar, ¿cierto? Los más comunes son estos. Y también algunos software que nos permitan acceder al computador de manera adaptada. Tenemos el SmartNav, que es un sistema un poco más completo ya de adaptación de accesibilidad al computador. El Dragon, que es un sistema que me permite transformar voz a texto. Entonces, por ejemplo, podría ser muy útil para niños o adultos con lesiones medulares, donde ellos hablan y el computador va captando eso y lo transforma a texto, ¿ya? El sistema Yoch, que está cada vez más accesible, ¿cierto? Para personas ciegas, que es un lector de pantalla. Lifeware, que es una iniciativa chilena, que también permite control ambiental y utilización del computador, ¿ya? Y otros como el NVDA, ¿cierto? O el PCA Go, que es un sistema portátil de Tobii. Tobii es un sistema de eye tracking que permite la utilización del computador con los movimientos de los ojos. Today we're going to meet a young girl who's using the IntelliKeys keyboard to help achieve her educational goals. Hi, my name is Dan Phillips, and I'm a speech therapist in a augmented communication classroom here in Marin County. And my name is Ipo. This overlay includes keys to navigate to ask.com, along with question words and action words, which allow Nicole to type her questions more efficiently. It's definitely more interesting right now. awesome. The program Nicole is typing into is an educational software program called Classroom Suite by IntelliTools. To learn more about IntelliKeys and Classroom Suite, visit IntelliTools.com. Por otro lado, también tenemos tecnologías a bajo costo, ya las que hemos revisado son más bien a alto costo, ¿cierto? Podemos tener adaptaciones de bajo costo, tales como tijeras adaptadas o cojines rotatorios que permiten la movilidad, ¿cierto? Por ejemplo, para una persona con Parkinson. Tijeras eléctricas, calculadoras parlantes, mouse stick o un pasador de página, que son adaptaciones muy simples, pero que pueden apoyar muchísimo el desempeño. CETRAM también tiene un manual de tecnologías y de bajo costo donde ustedes pueden revisar y aparecen, por ejemplo, cómo hacer un switch a bajo costo, ya con una esponja. También hay una página que les puede interesar que es Adaptive Design, donde aparecen bastantes ejemplos de construcción de mobiliario o de otros mobiliario principalmente a bajo costo hechos de cartón. Creo que Mirla va a profundizar sobre este tema. También les puedo contar que cada vez más se está utilizando la tablet como una herramienta terapéutica, como dato. En el año 2014 se reveló que el 50% de los terapeutas ocupacionales, por ejemplo, utilizaban aplicaciones durante su práctica, ¿ya? O sea, cada vez más estamos utilizando las tablets en rehabilitación y también en educación. Algunos ejemplos, porque esto sí que hay mucho, ustedes es cosa de explorar y van a encontrar muchísimo de aplicaciones gratuitas para iPad. Aquí hay algunas que son súper entretenidas, como desde lo sensorial, tiene como feedback sensorial. CETRAM también, por ejemplo, les ha hecho un trabajo interesante donde en su página web tiene un repositorio de software y aplicaciones. Ustedes pueden pinchar por tema y les van a aparecer muchísimas aplicaciones, ¿ya? Specifically for autistic people, like Autism Express, to help children identify emotions. And another called Look in My Eyes to practice eye contact. The iPad's here. For the past year, Mari and her fellow teachers Ian Stewart and Stacey Carroll have been involved in the first study to find out just how effective the iPad is with their students. The study has found that it improves the children's willingness to socialize, something autistic kids have trouble with,
and it enhances their attention spans. Can you look at the numbers, Jennifer? In this video recorded by the school, Stacy's trying to get little Jennifer to focus on learning to count, using the old paper method. But she's not paying attention right now. No, she's not looking at it. But what a difference with the iPad. 1, 2, 3. Good looking. But the teachers are finding that, as with autism in general, there's a range of ability when it comes to benefiting from the iPad. Which letter would you like to look at? And sometimes I have to hold my hand over it because otherwise he will just go in and out of program. Do you want to do some work? No? It was thought that 10-year-old Nuno, who doesn't talk, had the IQ and attention span of a toddler. Touch the one that is a healthy snack. That's a nice snack. Good snack. Awesome. So when Ian tested him with a new vocabulary app, he was surprised by how much he knew. Where is the wind chime? Great job. Touch the soldier. Yeah! Super. Y por último les dejo una guía de recursos que está cargado ya en la plataforma, donde ustedes van a poder revisar diferentes recursos en el ámbito de tecnología inclusiva. Aparecen software de accesibilidad al computador o donde descargar aplicaciones que les pueden servir para su práctica diaria.